Vale, va Mila esker. Bueno, lo primero, agradecer a los grupos políticos que nos han permitido participar hoy en esta comisión. Aceptábamos gustosamente la invitación y por eso que es de agradecer que se nos permita el poder estar en este debate. Venimos en nombre del sindicato SK. El sindicato SK, dentro de lo que son sus líneas de trabajo habituales, pues tiene una línea de trabajo bastante importante en todo lo que tiene que ver contra la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Es una de nuestras, insisto, unas líneas bastante importantes y por eso que sobre este aspecto pues tenemos bastante que podemos decir. Es cierto que el sistema actual no es especialmente el sistema que a nosotras más nos gustaría en ese sentido y por eso que siempre vamos a trabajar en iniciativas o en cualquier tipo de trabajo que suponga un cambio de ese sistema, sobre todo llevando a las personas al centro del sistema y no teniendo otras variables como pueda ser el empleo, como pueda ser otras condicionantes que no sea el que las personas podamos desarrollar una vida digna. En este contexto y sobre esta premisa, que era un poco la introducción que queríamos dejar bien claro, pues es evidente que tenemos mucho que decir sobre la reforma que se está planteando y la idea importante o clave que sí que vamos a intentar desarrollar en la ponencia de hoy es no solo que no nos gusta esta reforma, sino que entendemos que el propio sistema, desde que se ha venido implementando desde las primeras leyes, desde el año 90 y en adelante, pues no están siendo capaces de acabar con la pobreza que se sitúa en nuestra sociedad. Y eso es lo que nos hace pensar que no solo es un problema de esta reforma, sino que es un problema de sistema. Y nos sorprende que, por ejemplo, partidos como el PNV y el PSE, que llevan tanto tiempo trabajando en estas cuestiones, pues todavía no sean capaces de asumir precisamente el fracaso de sus propias políticas. Si nos vamos a los números, y para eso utilizaré bastante lo que tiene que ver con la última encuesta de población la encuesta de pobreza y desigualdad social del año 2018, yo creo que los datos son bastante elocuentes, aunque sí que en ese sentido nos parece significativo destacar primero que desde el año 2014 hasta la actualidad el crecimiento del País Vasco ha sido positivo, es decir, tenemos unas cifras de un PIB en torno a un 2%, lo que parece indicar que estamos en una sociedad que económicamente estaba teniendo resultados positivos. Pues bien, la realidad es que todavía a día de hoy, y ahí sí que me baso en lo que sería la encuesta de la pobreza y desigualdad, tenemos una población en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social del 9%. Esos datos del 2018 son peores que los datos que teníamos en el año 2016. Por lo tanto, entendemos que este y otros de los elementos van a ser significativos a la hora de decir por qué entendemos que el sistema está fracasando. No solo es que aumente la gente pobre, la propia encuesta también nos dice que incluso la gente pobre todavía es más pobre, es decir, las diferencias entre sectores con bienes y con recursos suficientes respecto de aquellas personas que están en esa situación de pobreza, pues todavía son más elevadas. Además, y esto es bastante importante y es algo que luego nos va a tener que hacer reflexionar, o espero que nos haga poder reflexionar a todas las personas que estamos aquí, es que hay un porcentaje, 2018, hablamos de 60.600 personas que están fuera del sistema de cobertura de lo que tiene que ver con las prestaciones económicas. En este sentido me refiero a todo lo que tiene que ver con la ley de garantía de ingresos, o sea, la RGI, la renta de garantía de ingresos, con la PCV, con la prestación complementaria de vivienda y con las AES. A ese sistema, que en teoría debería de cubrir a esas 197.000 personas de las que hablábamos en el punto anterior, hay 60.000 personas que quedan fuera de él y que nadie les está dando en ese sentido ningún tipo de satisfacción ni ningún tipo de posibilidad de recuperación. Además, otro dato que creemos que también es significativo, que nos hace ver que el sistema fracasa, es que incluso el 50%, un dato que se empeora también respecto del año 2016, unas 71.000 personas, ¿vale?, por poner caras a estas realidades, no consiguen salir de la pobreza, aun siendo perceptores y perceptoras. Es decir, que ni siquiera el sistema está consiguiendo que la gente que tenga que recurrir a las prestaciones sociales pueda, en ese sentido, cumplir ni con una satisfacción de recursos económicos, ni siquiera con esa otra idea de inclusión social, a pesar de que, evidentemente, el sistema de la RGI actual les obliga a la empleabilidad, les obliga a los convenios que les obligue, pero no están consiguiendo ser lo suficientemente efectivos como para que
todas las personas que acceden al sistema pensemos que en un determinado periodo de tiempo puedan salir de él. Y por último, y este sí que es un fenómeno que como sindicato lo vimos bastante cercano, que tiene que ver con un fenómeno, yo no sé si es muy nuevo, pero sí que es cierto que estadísticamente se empieza a contemplar como bastante nuevo, que tiene que ver con aquellas personas que tienen empleo, pero que siguen teniendo la consideración de personas o en pobreza o con alto riesgo de exclusión. Ni siquiera el empleo está siendo una fórmula eficaz de poder recuperar que esas personas puedan salir de esta situación. Hablamos más o menos, insisto, con los datos de la encuesta de pobreza y desigualdad, de un 15,4% de la población trabajadora que se encontraría en esta situación. Otros elementos que nos hacen pensar por qué o más que otros elementos que nos, quiero decir, por qué podemos decir que estamos en estas cifras, a pesar de ese PIB creciente. Bueno, hay que recordar dos cuestiones bastante evidentes. Por un lado, en el 2012, el propio gobierno vasco lo que hizo fue recortar las prestaciones en un 7%. Aquello parecía que no iba a ser impactante porque mucha gente se jactó en el año 2016 de, bueno, parece que la encuesta está siendo con mejores datos que la del 2014. Bueno, pues parece que esa realidad sí que impacta y está impactando y está provocando que la gente siga en esas situaciones. Y otra de las cuestiones que también queremos poner encima de la mesa, y eso también fue una decisión del gobierno vasco, fue dejar de cumplir lo que la ley marcaba. La ley lo que marcaba es que las rentas se tenían que actualizar conforme al SMI. Y eso desde los últimos años ya no se está aplicando. Desde que se están experimentando unos incrementos del salario mínimo interprofesional en las cuantías que se vienen experimentando en los últimos años, yo hablaría casi desde el 2016, no se está produciendo esa mejora de la renta de garantía de ingresos en esa proporción tal y como la propia ley marcaba. Pues claro, con estos datos y sobre estos presupuestos, pues parece claro que tengamos unos resultados de la encuesta de población en el punto en el que nos sitúan. Que ahora tengamos que hablar de un cambio de normativa y que ahora tengamos que hablar de que ese cambio de normativa, en nuestra opinión, empeora lo que serían lo que se está recogiendo como medidas eficaces para solucionar el problema de la pobreza, pues todavía nos parece bastante surrealista. Es decir, si ya veníamos de una mala situación, si las políticas que se han implementado regresivas están ofreciendo unos resultados de una mala solución, no entendemos cómo PNV y PSE pueden todavía atreverse a plantear una norma con un espíritu o con una finalidad concreta, como sería acabar con la pobreza y la desigualdad, cuando realmente lo que se está haciendo es caer en empeorar la situación legal que teníamos de base. Eso nos parece, por un lado, irresponsabilidad política, por aquello de que hay casi un 9% de la población, o más de un 9% de la población que está en esta situación y que, por lo tanto, está desatendida desde el punto de vista político, y yo incluso lo haría de cinismo. Vamos a poner encima de la mesa por qué digo estas cosas. La reforma, los puntos que voy a destacar más concretos de ese cambio de reforma tienen que ver, por un lado, se olvidan de las unidades de convivencia, se olvidan de las familias, se elimina la posibilidad de que haya más de una renta garantía de ingresos por vivienda, es decir, se limita la posibilidad del acceso a la renta garantía de ingresos a las viviendas. Esto, desde el punto de vista filosófico, ético y no sé qué, nos va a parecer una barbaridad, pero es que incluso teniendo en cuenta los propios datos que ya decíamos que había 60.000 personas que estaban quedando fuera del sistema, pues en nuestras cuentas significa que es reducir aquellas viviendas que están percibiendo más de una RGI por unidad de convivencia, dejarlas a una sola RGI, y eso nos obligaría a tener que contabilizar en esas cifras de exclusión, insisto, a otras 15.000 personas más. No parece que vaya en la línea de querer acabar con la pobreza a esa medida. El problema o el cambio del padrón de 3 a 2 años tampoco lo vamos a considerar como una medida especialmente positiva, en la medida en que no es algo que afecte a todas las personas perceptoras, sino que solo afecta a unos determinados colectivos, como podrían ser aquellas personas o aquellas unidades de convivencia que sí que tienen menores a cargo o personas con dependencia. Nos parece que esa modificación se queda corta, para empezar, es decir, desde hace mucho tiempo que venimos estableciendo, o en las ocasiones en las que se nos ha permitido opinar al respecto, siempre decimos que el tema del padrón se debería de reducir lo máximo posible, incluso llegando a consensuar el tema de un año, y no estamos ni siquiera llegando a esas cifras.
Aparece en la reforma, otro de los datos que nos hacen pensar, otro de los elementos que nos hacen criticar la reforma tal y como se está planteando, sería un concepto nuevo que es el indicador de gastos mínimos comunes de Euskadi. Digamos que esta es la fórmula más o menos artificial con la que se pretende asignar a cada vivienda, porque ya no podríamos o no deberíamos de hablar de unidades de convivencia, puesto que ya lo he explicado anteriormente, a cada vivienda los importes de renta que se deberían de articular. Lo que tenemos que decir respecto de este indicador es, primero, nos parece artificial, y no es una palabra hueca. Quiero decir, artificial tiene que ver con que se establece una serie de categorías de determinados ejemplos de con qué requisitos accederás a un tramo o a los siguientes tramos, o cómo se pueden obtener mejoras respecto de esos tramos, pero lo cierto es que ni siquiera esos tramos son coherentes con otras instituciones que vienen a hacer el trabajo adecuado de efectivamente cómo mejorar las prestaciones de si una familia tiene más o menos miembros, o si una persona tiene descendencia o no tiene descendencia, aunque sea monoparental o monomarental. Eso por un lado. Por otro lado, sinceramente nos parece que es una manera artificial de evitar gastar tanto dinero como el que hasta ahora se venía gastando. Si hacemos una comparativa de lo que serían las unidades de convivencia tal y como las están percibiendo y cómo esas unidades de convivencia pasarían a recibir la renta o la renta después de la reforma, veríamos que unidades de convivencia de una sola persona, unidades de convivencia de 2 personas, unidades de convivencia de 3 personas, todas ellas que no tuvieran responsabilidades a cargo, van a cobrar menos después de lo que están percibiendo en estos momentos. Familias monomarentales y con personas a cargo también se verían perjudicadas. ¿Se puede hablar de que algunos colectivos estarían beneficiados? Es cierto que sí, pero ahí vuelvo a recordar lo que ya has manifestado en el primer momento, que es ese recorte del 7% del SMI y ese no indexar las subidas de las rentas conforme al SMI. Solo aplicando eso ya obtenemos que esas personas perciban más dinero del que venían percibiendo. Si lo que se pretende es controlar el gasto público, enhorabuena, se está yendo en la dirección que más o menos se quería, pero por lo menos yo sí que pediría cierta honestidad, cierta transparencia, que se diga que efectivamente vivimos una realidad que es una sociedad con pobreza, pero que no podemos gastarnos más dinero del que ya nos venimos gastando en esa sociedad con pobreza. Que hay un 9% de la población que no va a poder salir de esa pobreza, y desde el Gobierno vasco o desde el Parlamento vasco no vamos a impulsar ningún tipo de iniciativa que pueda, en ese sentido, mejorar las condiciones de esas personas. Y todo lo que no sea decir eso, sinceramente, nos parece que es mentir. Y todo lo que eso va a provocar, si se implementara, es que podamos llegar a tener un sistema, pero que no cubre todas las realidades y todas las necesidades de las personas que se encuentran en esas difíciles situaciones. Alguien nos dirá que no venimos con soluciones. Bueno, pues ya lo adelanto, no es así. Este sindicato ha participado junto con otros sindicatos y otras organizaciones sociales, o participa actualmente en lo que sea la Carta de Derechos Sociales. En esa Carta de Derechos Sociales se trabajó una iniciativa legislativa popular que se ha traído a este Parlamento y que no se ha querido tramitar, o no se ha podido tramitar porque no había los votos suficientes. Ahí hablábamos de medidas concretas, hablábamos de eliminar el recorte del 7%, hablábamos de que se actualizaran conforme al SMI, hablábamos de eliminar los límites de las unidades de convivencias, hablábamos de rebajar la edad hasta los 18 años, hablábamos del requisito solo de 1 año de padrón. No lo voy a desarrollar, ya creo que es de sobra conocido por todos y por todas las que estamos aquí lo que se planteaba en esa iniciativa legislativa. Lo que sí que parece es que no se nos puede echar en cara que no vengamos con propuestas. Lo que pasa es que las que hemos traído ni las han querido entender antes, ni parece que se quieran entender ahora, una vez que se ha tramitado la reforma. Y con esto básicamente finalizaría mi primera parte de la intervención, exigiendo la retirada de la reforma, puesto que nos parece que, lejos de mejorar, va a empeorar la situación, y teniendo en cuenta que quienes se llevan la peor parte pues son las personas más vulnerables de esta sociedad. Gracias.